Se acabó el recreo. Hola, bienvenidos a Cosas de Profes. Soy Kika. Y yo, Claudia, educadoras especiales interesadas por la educación inclusiva y la formación de maestros. Somos fieles creyentes de Foucault, el Santo Freire, la Santísima María Montessori y host de este podcast. Un episodio sonoro donde los protagonistas son los maestros, quienes desde su propia voz nos narran vivencias y experiencias que seguramente te harán reír y reflexionar. Un viaje por el corazón de la enseñanza. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Así que únete a nosotros en Instagram, Spotify, Amazon Music y iVoox. No te lo pierdas. Listo, se acabó el recreo. Bienvenida, profe Gloria. Este es un especial con las especial y decidimos tener hoy, el día de hoy, extenderle esta invitación a Gloria Orjuela. Bienvenida, profe. Hola, Angélica, muchas gracias y hola a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea muy agradable lo que vamos a conversar hoy. Claro que sí. Pues me alegra un montón tenerte aquí porque para las personas que más o menos han oído nuestro podcast, yo a veces he hablado de ti. Y he hablado de ti porque Gloria ha sido una profe muy importante en mi vida, por lo menos en los últimos años, pero también en el inicio porque yo te recuerdo mucho en el pregrado con las materias de historia de la educación, historia de la educación especial, y para mí eso fueron materias muy chéveres. Y Gloria pues fue la persona que me ayudó a asesorar mi tesis de maestría que casi no acabo, pero la terminé. Entonces me alegra mucho tenerte acá. Espero que ese no haber acabado casi la tesis no haya sido una herencia, ¿no? Porque yo fui igual con mi tesis de maestría, casi no acabo. Pero bueno, no, de verdad, me encanta estar acá. Espero que lo que Angélica les haya dicho sea bueno. Ojalá. Listo, Gloria, pues queremos empezar también un poquito este podcast del día de hoy, que nos cuentes acerca de ti y de tu experiencia. Entonces, queremos saber por qué decidiste ser profe, qué te motivó a estudiar una licenciatura en educación especial. Sí, pues las cosas de la vida, ¿no? Ajá. Porque mi sueño de pequeña y lo que yo me soñaba en los juegos infantiles y todo era ser enfermera. Ok. Y efectivamente cuando salgo del colegio, lo que empiezo a mirar es para ser enfermera, pero además yo quería ser enfermera jefe. Pero pues los bajos recursos, las dificultades del momento, lo único que me permitían era pensar en que pudiera estudiar para ser enfermera jefe en el SENA. Y en el SENA era dificilísimo poder pasar. Sí. Y la otra opción pues era la Universidad Nacional, que también era dificilísimo pasar. Y no pasé en ninguno de los dos, pero entonces mis padres sí dijeron que me querían como ayudar con el sueño que yo tenía y empecé a estudiar para ser enfermera auxiliar en la escuela de la Clínica San Rafael. En ese momento y en una escuela como esa, estudiar para ser enfermera auxiliar era como estudiar un técnico, una carrera tecnológica, Okay. Entonces duraba 18 meses, pero eran 18 meses súper intensivos, donde ibas y estudiabas todo el día, y pasados 3 meses de haber iniciado el estudio, ya la hermana, que era una escuela dirigida por monjas, empezaba a ponerlo a uno a hacer prácticas en la clínica, en el San Rafael, o también en otras clínicas, en otros hospitales, y ya si uno tenía como alguna habilidad, empezaba uno a hacer reemplazos de enfermeras y todo, entonces rápidamente uno ya tenía inmersión en la práctica hospitalaria, en la vida del hospital, en la vida de la clínica. Sí. Una de esas prácticas que fue la práctica maravillosa que me abrió las luces para otra cosa fue la práctica de psiquiatría. La práctica de psiquiatría la hicimos en la clínica psiquiátrica de Chía. Ok. Y a mí me pareció un mundo maravilloso, el mundo de los locos. Sí, me encantó acercarme al mundo de las personas con enfermedad mental. Además, la práctica era distinta a cualquier otro servicio donde se hacía práctica, porque hacer práctica en un piso de posoperatorios como enfermera auxiliar solo te enseñan una serie de procedimientos, protocolos que tú tienes que seguir al pie de la letra. Ok. Mientras que en psiquiatría se hacía estudio de caso. Y se hacía el seguimiento del caso de uno de los pacientes que le asignaba a uno la enfermera que lo acompañaba a uno, la maestra enfermera que lo acompañaba a uno en las prácticas. Entonces era seguir el caso de esa persona, leer su historial médico
indagar sobre lo que aparecía en el historial médico, que era las esquizofrenias, sobre el diagnóstico que tenía, pero además sentarse a hablar con esa persona. Y a mí me tocó un personaje maravilloso, un hombre divino. Ajá. Divino digo yo por su presencia, era profesor, fue profesor toda su vida, profesor de historia en universidad. Y yo decía, yo no entiendo por qué él estaba allá. Él se levantaba muy temprano todos los días, no necesitaba a nadie que ir a empujarlo pues para que se levantara ni nada, se bañaba, se vestía impecablemente con traje completo, corbata, un perfume, una loción siempre. Como bien puestecito todo el tiempo. Muy bien puesto, muy elegante, muy centrado. Y siempre iba y se sentaba en las sillitas que había en los patios de la clínica y leía. Él leía todo el tiempo. ¿Y qué libros leía? Pues la verdad no recuerdo qué libros leía, pero lo que sí recuerdo era que me tocaba conversar con él, o me tocaba no, eso era parte como del acercamiento que uno hacía al caso, y yo me sentaba a conversar con él, y a preguntarle de su vida, a preguntarle de la enfermedad mental, y como yo, pues también yo creo que lo joven que era uno, lo curiosa. No, además que no está uno prevenido, ¿no? Hay prevenciones. Entonces tampoco es que me pareciera que los locos eran de tener miedo, ¿no? Por lo menos a mí no. Muchas de mis compañeras sí les tenían pavor, pero yo no les tenía pavor. Entonces yo le preguntaba muy tranquila que él por qué estaba ahí, que a mí no me parecía loco, que por qué él estaba ahí en una clínica de locos. Entonces él mismo me respondía y me decía que él no lograba con la vida cotidiana, que él varias veces había salido, pero que apenas estaba interactuando con su familia, con el resto de la gente en la vida normal, él no lo lograba, que él se sentía bien ir allá en la clínica. Entonces ese fue el caso con el que tuve acercamiento y ya me produjo un impacto muy fuerte leer todo lo que leí sobre psiquiatría, ver algunas prácticas que yo creí que ya no se realizaban en psiquiatría, como estuve en el pabellón de urgencias un día, entonces llegó un chico en su crisis, muy joven el muchacho, lindo, llegó desnudo porque se había desnudado en la calle y estaba gritando que era Jesús, y la terapia de choque que le hicieron fue con una manguera y chorros de agua helada, y luego lo entraron y le hicieron choques eléctricos. Yo creí que eso ya no se usaba, y menos para, o sea, no estoy hablando de la década del 60, porque tampoco sí también. Pero sí, estoy hablando de la década del 87, del 80, sí, 87, 88, 89. Y para mí era impensable que eso pasara. Y por supuesto, pues, ¿quién no queda calmado después de ese choque tan fuerte? No, más que calmado, quedan embobados. Claro, también asustado en eso. Alelados. Y antes de que me hagas otra pregunta, otro caso interesante que vi, y que creo que fue el que más me hizo pensar luego en otra opción, que fue la educación especial, era un personaje era un hombre grandísimo, gordo, que caminaba como si fuera un niño, y todos los días entraba a un salón que decía terapia ocupacional, y tampoco me parecía loco. Decía, ¿y tú no sabías tampoco qué era eso? No, pero ahí ya después viene mi desilusión con la enfermería. No logré pasar la teoría de cirugía, solo me faltaban 3 servicios por práctica, cirugía, obstetricia y neonatos, no me faltaba nada más, pero como perdí la teoría de cirugía, decidieron que tenía que devolverme y empezar de ceros como si no hubiera estudiado nada y tenía que volver a estudiar 18 meses y yo dije, no, lo siento. Y ya como tenía esa inquietud que me había dejado esos personajes en la clínica psiquiátrica, y tenía una amiga que ya estaba estudiando licenciatura en educación infantil y en la pedagógica. Entonces yo empecé a indagar qué se hacía con las personas diferentes o raritas, ¿sí? Y ella me contó de una carrera que había allá que se llamaba licenciatura en educación especial. Uno piensa que las personas que se forman de pronto para hacer enfermería, o por lo menos es una idea de pronto que yo tengo, una concepción mía, es que simplemente aprenden como la técnica de inyectar, estar pendiente de un paciente y ya, ¿sí? Pero no es simplemente como ese tipo de formación, ¿no? Pues lastimosamente yo también tenía una idea muy parecida a la tuya y yo creí que formándome como enfermera iba a aprender científicamente sobre las enfermedades, sobre las causas de las enfermedades,
sobre patologías, pero no sé si a las enfermeras jefes les enseñen algo más de eso, pero por lo menos la enseñanza que yo recibí como enfermera auxiliar, si eran mecánicamente procedimientos. Ok. ¿Sí? Entonces sí te enseñan los procedimientos para poner una inyección y es una enseñanza muy eficaz. O sea, tú te aprendes los procedimientos para limpiar una herida. Okay. Si es una herida limpia, si es una herida sucia, si es una herida, sí, dependiendo del tipo de herida, te enseñan los procedimientos para el cuidado de un paciente posoperatorio, sí, pero son pasos y procedimientos. Entonces tú te aprendes el protocolo, pero no les interesaba que uno indagara en la biblioteca a qué se debe el cáncer o por qué, nada, o sea, eso no importaba. Y ese es uno de tus intereses también personales, pienso, claro, ¿no? Eso me decepcionó mucho de la enfermedad, porque yo dije, no vine solo a aprender mecánicamente unos procedimientos, yo quería aprender sobre las causas de las enfermedades. ¿Qué pasaba, por qué y para qué? Claro, las patologías, cómo se diagnostican. Sin embargo, me parece un mundo bello el de la salud, el campo de la salud, y creo que esos enfoques de formación han ido cambiando. Súper. Gloria, y entonces llegas y te encuentras con la licenciatura en educación especial. Sí. Y decías, pues, que querías saber precisamente cómo aprenden o cómo se le enseñan a esos personajes, a esas personas raritas, ¿sí? ¿Y con qué te encuentras? Yo llego a la universidad a los 19 años. Eras muy joven. Muy joven. ¿Sigues siendo joven? Gracias. Sí, uno es joven en cada momento que va viviendo. Llego a la universidad a los 19 años y para mí se me abre el mundo. Para mí esa fue una apertura del mundo increíble. Ajá. Para mí la universidad ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido la posibilidad de ser yo, de volverme como yo misma, de poder expresarme abiertamente, francamente conmigo misma y con los demás. Okay. Se me abre el mundo, se me expande el mundo de una manera impresionante. Creo que fui muy afortunada y lo que yo encuentro en el programa que estudio y en la formación que me dieron son unas reflexiones desde unas disciplinas que nos hacen pensar primero en nosotros mismos, en el ser humano en general, y luego sí empezamos a pensar en las personas con discapacidad intelectual, porque además yo entré a una cohorte que se iba a especializar en lo que hoy se denomina como discapacidad intelectual, que para la época era retardo mental. Ok. ¿Sí? Entonces empiezo a ver filosofía, antropología. Súper. Y desde las ciencias de la educación, un poco, ¿sí? Entonces, filosofía de la educación, antropología de la educación, administración educativa, pedagogía. Entonces, todo eso empieza a ser maravilloso porque en esa edad y las preguntas por el hombre, desde la fenomenología, desde otros asuntos, son maravillosos. Y al lado de eso empecé a ser como muy activa, de verdad para mí fue maravilloso llegar a la universidad. Yo no salía de la universidad, yo estaba en la universidad de 7 a 7, desayunaba, almorzaba y comía en la universidad, y los sábados iba también todo el día a la universidad, porque en esa época en la universidad los sábados no era solo el centro de lenguas, sino eran muchas actividades, sí. Seminarios, cursos libres, cursos de extensión, etcétera. Había, y varias de las selectivas que uno tomaba eran los sábados. Entonces también los sábados eran maravillosos en la universidad. También empiezo a ser representante estudiantil. Toda mi carrera fui representante estudiantil de mi grupo. Me propusieron varias veces ser representante estudiantil de la facultad, pero yo no quise meterme tanto tampoco. Pero ya desde ahí empecé a conversar con los maestros del programa, a participar en reuniones con ellos como representante estudiantil para mirar y empezar a analizar el programa, el cambio de plan de estudios, la modificación del plan de estudios, etcétera. Entonces empiezo a empaparme mucho con eso y muy tempranamente durante mi carrera yo digo, quiero ser profesora de esta universidad cuando salga. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cuántos años llevas tú siendo profe de la Universidad Pedagógica Nacional? Así sin parar, 20, más un año que logré ser profesora muy joven también de la universidad, a los 25 años, un año después de haberme graduado. Súper. Sí.
Y diste clases en la licenciatura en educación especial, Sí. pero también en qué otras... Sí, en ese año del 95, cuando tenía 25 años, yo di clases en la licenciatura, en primer semestre, una clase que era una reflexión sobre el ser maestro, Ok. y acompañando como la práctica, entre comillas, que se hacía en primer semestre, que era como inmersión a los contextos escolares, y lo hacíamos en contextos escolar rural. Ah, súper. Sí. Ya luego cuando regreso en el 2004, regreso a la universidad y me vinculo con un proyecto de extensión que Ajá. tenía que ver con inclusión. Lo dirigía el profesor Hernando Pradilla Cobos y trabajé al lado de la profesora Erly, Sí. de la profesora Sofía Julieta, de la profesora Clarita, del profesor Francisco Perea, pero yo era la asistente administrativa del proyecto, pero ellos querían a alguien que supiera de educación especial. Claro. Aquí haciendo un paréntesis, que nuestra otra compañera, host, que es Claudia Beltrán, que también es educadora especial, ella le tiene mucho cariño a la profe Erly porque ella aprendió también mucho de la profe Erly de tiflología. Y en algún momento, para la gente que nos escucha, sabrá que Claudia se dedicó mucho tiempo a ser tiflóloga y eso es un tema que a ella personalmente le apasiona mucho. Entonces es chévere que la nombres porque por ahí también, a ver si nos contactamos. Y de hecho, por ahí nos hemos visto en par colegios con la profe Erly. Genial, sí. Ojalá puedas llamar a todas esas profes que quizás ya no están en la licenciatura, no están en el programa, pero que sí le aportaron muchísimo por muchos años. Sí. Y ya en el 2005 se abrió en la universidad esa manera de contratación de ocasionales y catedráticos por concurso de méritos. Me presenté al concurso de méritos en el 2005 para ser ocasional y desde ahí estoy vinculada a la universidad como ocasional de tiempo completo. Duré en el pregrado en la licenciatura desde 2005 hasta el 2010. Ahí te alcancé a conocer. Sí, a muchas. A muchas. A muchas. Yo las caritas cuando las veo las recuerdo a todas, pero pues los nombres ya uno no los alcanza. De todas. Y luego, desde el segundo semestre del 2010, me llaman al departamento de posgrados, también de la Facultad de Educación, y me vinculo, o continúo con la universidad, o continúo en la facultad, pero ahora desde el 2010 como coordinadora de la especialización en pedagogía hasta el 2016. Uh-huh. Y desde el 2014 hasta hoy he estado vinculada con la maestría en educación. Sí, para esa época que yo te conocí, precisamente como nombraba al inicio, dabas una materia que se llamaba Historia de la Educación e incluso también, si no estoy mal, Historia de la Educación Especial. Sí, en la licenciatura se llamaba Evolución y Tendencias. Eso, Evolución y Tendencias de la Educación Especial. Sí, y era Evolución y Tendencias 1 y Evolución y Tendencias 2, se daban en primer y segundo semestre. Y había una de Historia de la Educación y la Pedagogía, sí, que se daba en primer semestre por el núcleo de pedagogía en todas las licenciaturas de la facultad, y Corrientes Pedagógicas, que se daba en segundo semestre en todas las licenciaturas de la facultad por núcleo común también de pedagogía. Y yo contar que esas materias me gustaban mucho porque yo sentía que como que esto es otra cosa, o sea, literalmente lo que tú dices como que se me abrió otro mundo. Y en ese sentido, cuando dabas esas materias, hoy en día, ¿tú por qué consideras que es tan relevante el estudio de esos procesos históricos en la educación, pues para la formación de maestros? Bien sabiendo que pues somos personas que recién salimos de un colegio, tomamos la decisión de estudiar una licenciatura. ¿Por qué tú lo consideras tan relevante? Esas personas que recién llegamos como tan jóvenes a una universidad y decimos, oiga, esto me interesa. Sí, justamente por eso, porque si yo llego a un campo, tengo que aprender sobre el campo, o sea, cómo nace, cómo se construye ese campo, en medio de qué condiciones se hace posible ese campo. Comprender esas condiciones que le dieron posibilidad a ese campo, cómo fue deviniendo un poco en el tiempo, sí, pero además, qué lo hizo ser lo que es en el presente, porque yo creo que la historia es muy importante, no tanto por una rememoración al pasado, por elaborar monumentos o quedarse lamentándose de que todo el tiempo pasado fue mejor. Mentira, también hay cosas chéverísimas del pasado, pero también hay cosas fantásticas de lo que
que vivimos hoy, pero eso es poder hacer un reconocimiento de lo que nos hace ser lo que somos hoy. Claro. Por ejemplo, eso nos da la posibilidad de preguntarnos el porqué del rol y de la figura y del lugar que se le da al educador especial en la escuela hoy. Si entendemos la historia, eso nos da herramientas para poder ir comprendiendo por qué se ha dado ese lugar. Y yo en esa época creo que fue, si no estoy mal contigo, leía un texto de Yarza, el texto de Yarza, Sí. y en ese momento pues tengo muy presente en la cabeza que yo empecé a leer ese texto y yo decía, fabuloso, y yo me lo devoré totalmente. Y pues en ese momento no siempre tenía el recurso para sacar las copias ni nada, entonces tenía era a mis compañeras que me ayudaban, pero yo me acuerdo que yo saqué ese libro de la biblioteca y lo renové como 3 veces porque yo decía, tengo otra vez que volver a repasar, porque me gustó muchísimo ese tipo de lectura. Y yo ahí me di cuenta que me gustaba saber de ese tipo de historia. Sí. Además, la historia de ese campo de la educación especial en nuestro país. Ajá. Porque, aunque les decía yo hace un rato que tuve la fortuna de tener un muy buen plan de estudios y una muy buena formación como educadora especial, a mí no me enseñaron nada de la historia de la educación especial. Y menos en Colombia. Y mucho menos en Colombia. Vimos pedagogos europeos, como de Colín, Montessori, que tenían que ver con la educación de anormales en algún momento de la historia de la educación. Pero jamás me enseñaron nada de la historia de la educación especial en Colombia. Yo me vine a enterar que existía un papá de la educación especial en Colombia cuando estudié la especialización, que era una especialización en gerencia social de la educación, ahí en la pedagógica, en la Facultad de Educación, y leímos en la materia de pedagogía con 2 profesores maravillosos que tuve en ese momento, la profesora Claudia Jimena Herrera y el profesor Oscar Pulido. Leímos el libro de Marta Cecilia Herrera, Modernización y Escuela Nueva en Colombia, y en el segundo capítulo la profe muestra que una de las líneas de las vertientes de apropiación de la Escuela Nueva en Colombia fue la línea conservadora, católica, y que ahí estaba Eduardo Vasco, el papá del Vasco que conocimos recientemente en Colombia, que murió recientemente. Y ese Eduardo Vasco, dice ella, fue el papá de la educación especial en Colombia. Me enteré yo ahí. Ya bastante tiempo. Claro, mucho tiempo. Mucho tiempo porque ahí yo ya había ingresado, eso fue 2005. Entonces yo dije, cuando me enteré yo de eso, yo dije, ¿cómo así? Que yo soy educadora especial. Y no tengo idea. Hoy vengo a enterarme de esto. Y esto no se les está contando a las educadoras especiales que se están formando en la licenciatura. Hay que hacer la historia. Y empiezo yo a indagar, además desde un lugar de la historia particular, y encuentro el libro de Alexander Yarza, profesor de la Universidad de Antioquia, que él ya venía historiando un poco todo ese proceso de anormales en nuestro país y la pedagogía de anormales en el país. Entonces empiezo yo a recoger como lo que se había venido haciendo sobre ello, que era muy poquito en el país realmente, pero pues empieza uno ya a encontrar como su nicho. Sí. Y en ese sentido también te has venido indagando esas cosas, ¿no? Sí. Logré juntar las 3 cosas que me apasionan, digamos a nivel de la academia, que es todo lo de anormales o educación especial, si lo prefieren, la historia y la pedagogía. Entonces logré juntar las 3 cosas y así es que llego a la maestría, también a estudiar la maestría y a hacer la investigación que hice en la maestría. Ya vamos a hablar de eso, Gloria, no te adelantes. Para las personas y las profes que nos escuchan, pues ahí ya pueden ir revisando qué cositas pueden ir indagando y también qué cosas pueden ir leyendo, porque te aseguro que sus libros deben tener cosas bien interesantes de las que ya nos has venido contando. Gloria, ¿cuáles crees que son los retos más grandes de formar maestros en la actualidad? Uy, sí, yo creo que hay muchos retos, muchos porque a propósito de la misma historia, las cosas van cambiando. ¿Sí? Los sujetos van cambiando, los contextos van cambiando, las problemáticas sociales y culturales van cambiando, la constitución social y cultural también va cambiando, el pensamiento va evolucionando también. Entonces yo creo que el primer reto es que la formación de maestros pudiera estar al día, ¿no? Al día. E ir al día con lo que va cambiando, con lo que va haciendo el mundo contemporáneo, para poder situar problemas, para poder situar
discursos y que el maestro que se esté formando no llegue desubicado, llegue empoderado y no se deje cooptar, digamos, por discursos que se han venido anquilosando en la escuela, que no han venido evolucionando y que pudieran hacer transformación de muchas cosas que hay que transformar en la escuela. Yo a la escuela la valoro mucho, no voy en contra de la escuela, pero creo que sí hay que moverla, hay que movilizarla un poquito más. En algún momento de estos capítulos y episodios que hemos charlado, llegamos a una conclusión con un profe y es que en parte los profes también enseñamos a generaciones que no sabemos cómo va a ser el futuro. Entonces los profes debemos estar preparados para ese futuro que no sabemos cómo va a ser, también en medio un poco de la incertidumbre. Y esa formación no solo va pues desde la escuela, sino también de quien se forma para ser profe, ¿no? Y hay que ir pensando en el relevo, ¿sí? Uh-huh. Porque efectivamente ya llega un momento en el que uno llega a tener una distancia generacional tan grande con los otros que seguramente lo que yo procure darles en la enseñanza se va a quedar desactualizado, se va a quedar atrasado, porque pues necesariamente hay unas distancias que empiezan a marcar. Entonces sí hay que pensar en ir formando también el relevo generacional necesario, en irle abriendo espacio también a los jóvenes, porque también vienen con el chip de las nuevas generaciones también, pueden ir adaptando los discursos más a lo que viene pasando en el contexto social, cultural y por supuesto en el escolar. Gloria, y con respecto a las nuevas tecnologías, que yo no sé si se tienen que seguir llamando nuevas tecnologías. Las tecnologías. Las tecnologías. Nuevas, estamos hablando ya, uno diría, entonces ya son viejas. Ya son viejas. Sí. Respecto a eso, uh-huh. Eso es quizás lo que a mí más me cuesta también. Por eso hablo de las distancias generacionales. Okay. A mí me parece ya complejo, aunque me he adaptado a muchas. Te has adaptado muy bien. Gloria dice que no. Desde el celular. Gloria dice que no, pero sí se ha adaptado bastante. Gracias. Pero yo creo que sí hay que darles mayor participación y una participación más efectiva en los procesos de formación. Uh-huh. Y yo no considero que jamás vayan a ser el reemplazo de un maestro. Jamás van a ser el reemplazo de un contexto. Okay. Donde se dé la interacción y como las relaciones entre los seres humanos. Creo que eso necesita seguirse dando y las tecnologías no lo van a reemplazar. Pero sí es muy importante darle mayor participación a las tecnologías en la educación y en la formación de los maestros ahora, para que lleguen también con esas nuevas ideas a los colegios y logren motivar a los chicos más jóvenes también. Por esa vía los chicos son súper creativos, inventivos, cogen las ideas rapidísimo, tienen creación desde ahí. Hay que darles mayor participación también. Gracias, profe. Recientemente publicaste tu último libro, porque es que primero vamos a señalar dos cosas muy importantes. Aquí hablamos de los premios a la ñoñitud y es que la gente que hemos invitado es muy ñoña en ese término de que nos gusta de pronto saber cosas, el por qué, y hemos charlado de ciertos asuntos que la gente dice, oiga, estos son mis intereses, y ha sido gente bien ñoña. Pero tú tuviste en tu maestría una tesis laureada. Entonces, eso es un nivel de ñoñitud bien alto. Pero también me demoré muchos años en esa maestría. No importa. Sí, esa es una gran satisfacción que yo he tenido en mi vida. Creo que ese es un logro, ver un logro, ¿sí? Algo de uno que se ha soñado. Y que queda como tangible. Sí, es eso, ver el libro ahí, eso para mí es maravilloso, de verdad. Es como cuando me pongo a hacer una receta y verla ya hecha y servida en el plato. Claro. Para mí eso también es una maravilla, ver ahí en concreto, objetiva, esa idea que tuviste en algún momento. Claro, pero además de este libro actual, tú has escrito muchísimos artículos, porque yo por ahí me puse a chismosear. Yo chismoseo mucho a los profes que he invitado acá, esa es la verdad. Entonces me puse a chismosear y tienes muchísimos artículos, has participado también en artículos de libros, artículos de revistas, y has escrito en muchos lugares de estos temas que nos has venido hablando de tu interés, la discapacidad, la historia, más que la discapacidad, la educación especial, la educación de anormales, la historia de la educación. Y yo también creo que últimamente
no sé si estoy yo mal, pero también te has dedicado al asunto de lo que tienen que ver las políticas dentro de la formación de maestros, de la Sí. educación. Entonces, no solo has escrito un libro, has escrito un montón de cosas que yo digo, ¿a qué horas la gente tiene tanto tiempo y disposición para escribir? Y me parece fabuloso porque considero que la escritura es un tema bien complejo. Sí, no es fácil, pero además yo también digo, ojalá fuera más lo que haya escrito, Sí, uno quisiera escribir más, mucho más. pero no. Y entonces ese libro es muy interesante Sí, porque precisamente contábamos que viene de tu tesis laureada y decidiste volverlo algo tangible sí. y se llama Los anormales de la escuela colombiana. Sí, y tiene un subtítulo que es Institucionalización de su educación en la primera mitad del siglo XX. Entonces podría decir, tú me corregirás, que es precisamente ese proceso, cuentas ahí un poco ese proceso histórico de la institucionalización de personas con discapacidad o no No, necesariamente. no de la institucionalización de personas, sino de cómo se Ujú, institucionaliza la educación para personas anormales en el país ujú. en la primera mitad del siglo XX. Y es ese rango específico de tiempo, porque ese Sí. tiempo, Gloria. Bueno, eso tuvo que ver con varias cosas, como que uno llega con esa idea adánica de que quiero Ujú, empezar desde el inicio, desde el origen. ok. Y cuando empiezo a leer y cuando conozco a Alexander Yarza y Ujú, conversamos, él ya venía trabajando sobre levantar la historia de esa educación especial, de la mm, educación de anormales o la pedagogía de anormales, ujú, como la llama él, desde finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Entonces casi que como que conversamos y él ya venía avanzando en esa parte. Yo dije, no, listo, entonces yo le trabajo al periodo siguiente. ¿Sí? Al periodo siguiente y para tomar ese periodo que yo tomé, que reviso archivos más o menos entre 1925 y 1945, también tiene que ver con eso que había leído con anterioridad. Por ejemplo, eso que les nombraba que leí en el libro de Marta Cecilia Herrera. ¿Sí? claro. Si este autor vasco, papá de la educación especial, publica su libro sobre el breviario de la madre en el 32, entonces yo decía más o menos por esa época es que se empieza como a presentar esos otros elementos. Entonces empiezo a indagar archivo y efectivamente ahí me encuentro cosas interesantes y empiezo a revisar archivo en ese periodo de tiempo, pero la concentración del análisis más fuerte se da en la década del 30 y todo lo que Ok. pasa en la década del 30 en Colombia. Mm. Bueno, entonces cuéntanos un poquito acerca de tu libro. Sí, espero que se lo lean en primer lugar. De verdad es muy emocionante ver el libro Ujú, ahí ya en físico y tenerlo en la mano. Por supuesto ya ha pasado un tiempo y uno vuelve a leerlo. Hay cosas que uno dice, yo no debía haber dicho eso, pude haberlo dicho mejor. Pero como me decía el profe Edgardo Castro, por lo menos ya tienes algo escrito. ¿Sí? Me hiciste acordar ahorita rápidamente en un texto últimamente que he vuelto a leer cosas de Carlos Esclier y él decía que cuando uno escribe hay que dejarlo ahí y luego después de un Sí. tiempo volver a leerlo y releerlo, literalmente en la lectura y la relectura, que porque ahí pueden surgir nuevas cosas de nuevas ideas o Ujú. pueden haberse dicho cosas que uno decía realmente no quería o las pude haber dicho de una mejor manera y me quedé mucho con esa idea y dije como que chévere porque a veces uno piensa que lo que escribe así se queda y está como perfecta la idea, ¿sí? Sí. Pero resulta que de eso pueden surgir nuevas cosas más interesantes. Pero por supuesto hay que dejarlos en remojo y después de un tiempo volver a leerlos y cada vez que uno vuelve a leerlos seguramente va a encontrar cosas. Pero como me decía el profesor Carlos Castro, al menos ya tienes algo Ujú. escrito. Ya sobre eso puedes decir, allá me equivoqué, o he cambiado de idea, o he ampliado la idea que dije en ese libro, pero ya por Claro, lo menos hay algo escrito. Y eso es lo que buscaba este libro, digamos, iniciar por lo menos. ¿Sí? Y es claro. importante, y lo aprendí con la experiencia de esa escritura, que hay que aprender a soltar y hay que Ok. aprender a ponerle un límite también a lo que uno quiere hacer. Entonces sí, puede que quería haber dicho muchas más cosas, quería haber buscado otro archivo, sí, muchas otras cosas, pero también hay que ponerse unos límites. Y Ujú. sobre todo cuando está en el marco de un programa que uno está estudiando, que hay unos tiempos, pues sí, hay que ponerse unos límites y sobre esos límites poder trabajar y ponerse como racionalmente unos parámetros o unos lugares hasta donde llegar,
porque tampoco puede uno hacerlo todo ni decirlo todo, que también creo que es importante el ejercicio lo que deja. Claro. El ejercicio de escritura no es fácil, y más que hablarles del libro, porque yo espero que lo lean, es hablarles del ejercicio de escritura. Ujú. Para mí la escritura es justamente eso, es como ir, y es una reflexión que hago ahí en el comienzo del libro también, es un ejercicio de desprendimiento. Sí. Porque creo que cuando uno va teniendo una idea, esa idea se le va volviendo a uno como la joroba, ahí le va creciendo la joroba y llega un momento en el que tú necesitas soltar esa joroba, y soltarla es escribirla, poder entregarla y que otros empiecen a leer eso, y eso ya no es tuyo. Ya, como que eliminas esa Sí, carga. se elimina la carga y puede uno pensar en otras cosas. Entonces es como un desprendimiento y un cambio de piel también la escritura, entonces por eso me parece tan bello escribir. Y no es fácil, por supuesto. No es fácil. Si pensamos en la figura de la joroba, pues termina siendo a veces hasta doloroso, Sí. incómodo, se le vuelve a uno el asunto en el que solo piensa y piensa. Yo creo que todos los que han hecho alguna maestría o un doctorado lo saben, porque hasta que uno no termina la tesis y no la sustenta, no descansa. Entonces algo similar pasa con la escritura y cuando uno tiene ideas sobre las que quiere escribir. Entonces en el libro, en el primer capítulo, yo abordo como la explicación de la parte metodológica desde la cual asumo la historia. Ujú. Tengo una comprensión de la historia recogiendo algunos elementos que deja Michel Foucault desde lo arqueológico y genealógico. En el segundo capítulo y en los demás, en el segundo y en el tercero, yo procuro unir la perspectiva arqueológica genealógica de Foucault y todo el concepto que Deleuze explica de dispositivo también de Foucault, y procuro mapear el dispositivo que es para mí la institucionalización de la educación de normales en ese momento, y muestro como las líneas del dispositivo en esos dos capítulos. Entonces una línea son todas como las instituciones que se crean, cómo se conforman las escuelas, qué prácticas o qué personajes que ven, más que personajes, qué especialistas van a actuar. Ajá. Ahí, qué discursos van a circular. Y luego en el último capítulo sí presento la otra línea fuerte del dispositivo, que son las prácticas que se van a dar con esas personas anormales que empiezan a llegar a la escuela y qué se va a hacer con ellos en la escuela. Okay. Y luego ya trato de hacer como mostrar cómo se les clasificaba, cómo se les nombraba, que digamos es lo que más llama la atención a veces. Sí. También en la historia, y es cómo se les nombraban las personas especiales. Entonces ahí también lo incluyo, y ya luego vienen unas conclusiones donde dejo abiertos como muchos asuntos que me quedaron sin escribir acá, que me hubiera gustado y que considero que pueden seguirse trabajando en otras investigaciones para completar esa historia de nuestro país, que además no se ha completado esa historia aquí en nuestro país. Súper valioso, Gloria. Yo tenía algo muy presente, es que cuando tú escribes ahí que la escritura es ese momento de desprendimiento, en mi cabeza yo me imaginaba una persona de manera horizontal acostada sobre el piso y literalmente que se desprende, por así decirlo, su alma, ¿sí? Entonces liberarse de eso, bien te decía yo, se libera uno del peso, pero ahí es cuando tú decías que esas ideas ya no son tuyas, sino pues son del otro, de quien las lee, las interpreta, las analiza también desde otra manera de ver, las critica, y que esa es la gracia también un poco de escribir, ¿no? Sí, y de que se ponga a circular pues las ideas que uno tiene, que otros las lean y digan, no, pues esta estaba loca. Sí. De otra manera, o cómo se le ocurrió decir eso, no sé, o eso ya lo habían dicho. Sí, y para las personas que nos escuchan, afortunadamente tenemos muchas oyentes mujeres. Yo sé que les va a dar curiosidad, entonces por ahí se pueden mapear dónde pueden encontrar este libro, Gloria, y si quieren de pronto conseguirlo. Sí, el libro fue publicado con la editorial Aula de Humanidades. Ellos tienen páginas por internet y hasta donde entiendo ya está disponible la versión digital del libro, entonces se puede comprar también en versión digital o se puede comprar en versión en físico y lo llevan hasta la casa, entonces por cualquiera de los dos. Es una buena opción. Gloria, ya para terminar, porque lamentablemente el tiempo pasa volando, yo quisiera charlar sobre muchas cosas y muchos temas que dejamos muy como por encimita a veces, pero también con la idea de poder dejar un poco la curiosidad en los oyentes.
Pero por último quisiera preguntarte es, de todo este tiempo que llevas siendo maestra, de toda esta experiencia que has ganado, de todas estas diversas experiencias que has tenido no solo en la universidad pedagógica, sino también en otros lugares, ¿qué es lo que más destacas de tu vida siendo maestra? Mm, Me apasiona lo que hago, me Ujú, encanta ser maestra. Encontrarse uno con los otros en el ujú, aula y todo lo que le deja a uno el poder conversar con los otros en el aula, independiente del nivel de formación, porque he tenido la fortuna de pasar por los 3 niveles de formación de maestros, el nivel inicial en el pregrado y la formación continua de maestros en la ujú. especialización y en la maestría ahora. Me parece maravilloso ese encuentro con el otro, conocer como a los maestros del país, quiénes son los que están allá en la escuela, porque pues esa es mi manera, digamos, de acercarme, porque yo desde que estoy en la universidad como docente ya Ajá, no volví a la escuela. Volví a la escuela llevando y acompañando a las chicas de pregrado a sus prácticas. sí, Pero desde que estoy en el pregrado, en el posgrado. posgrado, pues yo a la escuela ya no he vuelto ni siquiera acompañando prácticas. Entonces son los maestros que llegan al aula, los que con todo lo que me cuentan y me comparten en el aula y en los seminarios, los que me permiten conocer y seguir entendiendo cómo es la escuela en el país y cuáles son los maestros que están en el país. Entonces, todo lo que uno se enriquece escuchando al otro, conversando con los profes en los seminarios, eso me parece fascinante. Bueno, Gloria, te agradecemos un montón. Como No, gracias a ustedes. vuelvo y repito, me da mucha alegría tenerte aquí. ¿Te mueves en redes sociales? No mucho. Un ¿Un poco, poco? quienes me tienen agregada saben que tengo Facebook, que Ajá, tengo Instagram, el WhatsApp y por ahí yo publico también, sobre todo cuando ya empiezo mi actividad en la ajá. universidad y en la emisora de la universidad, y saben que yo siempre estoy publicando el capítulo, los temas que estaremos conversando en el programa de Pampelia, Sí, Educación como Fetiche. porque las personas que nos escuchan, Gloria tiene un programa en la Pedagógica Radio que se llama La educación como fetiche, Pampedia, Pampelia. la educación como fetiche. También para que lo cacharreen, miren por ahí y lo escuchen porque también hay conversaciones muy interesantes. Sí. Yo he escuchado varias que me han gustado mucho. Quedan además como podcast en la Quedas página como de un la podcast. universidad. Y ahí pues pueden seguirte Sí. y ahí se van a enterar de lo que vienes haciendo con la Pedagógica Radio en el programa Pamperia. Sí. Listo, Gloria, entonces te agradecemos un montón. Puedes despedir este podcast. No, muchas gracias a ti, a tu compañera. Un saludo para todas las mujeres que nos están escuchando principalmente, a todas las educadoras especiales. Si hay varias que han estado en mis aulas, discúlpenme si de pronto a veces fui dura, fui enredada, no me comprendieron, pero siempre ha sido un gusto estar en las aulas con todas ustedes. Y pues no, un saludo en general para todos los que nos estén escuchando. Y muchas gracias, Angélica, nuevamente por invitarme. De verdad, también me entusiasma mucho estar acá. Que estén muy bien, chao pues. No olvides que tú también eres parte de este podcast. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro Instagram, @cosasdeprofespodcast. Y síguenos en Amazon Music, Spotify, iVoox y Google Podcast. No te lo pierdas.